son libres para atender a todos por igual? Justamente, lo estás diciendo bien. ¿Por qué? Porque el celibato consiste en eso. Es una opción que uno hace. Cuando uno elige el ministerio sacerdotal, está haciendo una opción de amor generoso, entrega sin límites, por amor a Dios, aspirando a un bien mayor. ¿Por qué? Porque si no, mira, ¿cuál sería la dificultad para un sacerdote, por ejemplo, hoy en día, si tuviese esposa, si tuviese hijos? Hoy en día, con las exigencias legales y todo lo que plantea el contexto social, primero, tendría que estar preocupado por la crianza de los hijos, que demandan tiempo. Además, el tema de la esposa y los problemas económicos, problemas familiares. Y fíjate la gran necesidad que hay, ¿no?, de atención con tanta gente angustiada y gente que necesita orientación, gente que necesita apoyo. Entonces, y no tienes horario. No tienes horario. Entonces, ¿te imaginas cómo sería la vida del clero si tuviese esta dispensa? En cambio, al tener esta exclusividad, es una persona que se puede entregar completamente al servicio sin limitaciones. Bien, vamos a preguntarle entonces a Fran Visser si opina o coincide con usted, puesto, por ejemplo, que en la Iglesia Ortodoxa sí hay sacerdotes casados y ¿existiría la disponibilidad para servir a todos si el sacerdote fuera casado? ¿Sí o no? Ya, primero, no solamente los ortodoxos, los como anglicanos, un ejemplo, los evangélicos, incluso protestantes. los apóstoles, como ya he dicho, eran casados. Jesús hubiera podido la oportunidad de llamar solteros. Qumran no estaba muy lejos de Juan el Bautista, donde él pasó. Pero es otra cosa. También en la iglesia primitiva, mira, recién en el siglo XII se ha dispuesto de que todos los sacerdotes tienen que ser solteros, ¿no? Con la fórmula, cada matrimonio de un sacerdote es inválido, ¿ya? A partir de este tiempo. Pero ha durado todavía, después en el siglo XV todavía la mitad de sacerdotes eran casados. No, la cosa, mi amigo mencionaba a San Pablo. Las cartas de San Pablo, ya no todos se considera hecho de él, se notan también diferencias. Por ejemplo, San Pablo dice también, mejor casarse que arder, que no poderlo, ¿no? Dice otra cosa muy interesante. Si quieren tener un criterio para quién puede ser obispo, o si uno aspira a ser obispo, fíjese antes si es un buen padre de familia, que siempre viene a educar a sus hijos, etc. Si no se puede presidir bien su familia, ¿cómo lo va a poder después la comunidad? ¿No? Ya, y de la otra cosa, el otro caso, el sacerdote está más libre y tiene su esposa, la iglesia. Es verdad, es más libre, pero hay una cosa, el sacerdote tiene mucho trabajo con predicar, con prepararse, con hacer sacramento, pero la iglesia desde el comienzo ha crecido especialmente por lo que los paganos y los marginados han visto. Mira cómo se aman. Y amar se manifiesta dentro de la vida como es. Es más difícil, cierto. Pero ¿qué vamos a predicar para los casados? Una vida no ordenada en esta vida en que vivimos, y nosotros estamos en nivel reverendo, como en mi caso era, en un seno asegurado económicamente y también de influencia, ¿no?, de afuera. Yo no sé, esto era para mí la primera causa. Yo he mantenido el celibato 10 años, pero esto, mi experiencia en la sierra, no, tú tienes que bajar y no solamente hablar y vivirlo, hacer cola con ellos y allá ir derecho.
Es muy difícil. La misma mujer de la presidenta ha dicho qué difícil es ir derecho. ¿No? ¿Por qué no te has hecho pues cura por qué no has ido a un convento? Ahí es más fácil. Aislado. No, Jesús se ha metido en todo, ¿no? Bien, por ejemplo, en su momento el cardenal de Escocia, Keith O'Brien, admitió que su conducta sexual estaba por debajo del estándar que se esperaba de él, ¿no? Porque como sacerdote católico él debía de tener abstinencia sexual, consagrarse a Dios y también a los fieles de su iglesia. Jimmy O'Brien también, en este caso, sacerdote, dejó el celibato para formar una familia y recuerda lo difícil que puede ser sobre todo para un hombre joven y dice aquí en un texto que voy a leer brevemente: tienes que pelear contra el deseo. Para algunas personas puede llegar a ser una batalla cotidiana, pero a otros no les afecta tanto. ¿Qué le parece, Martín Ponce de Guillén? Ya, por ejemplo, lo que dices es correcto. Conversando con sacerdotes amigos también, estamos hablando sobre cómo el Papa Francisco ha dado libertad para tratar temas referentes al celibato sacerdotal. Sí. ¿No? Y conversando con este sacerdote amigo, me decía, ¿no? Él me decía, a partir de mi experiencia, dice, si es de que el Papa diese el permiso para que los sacerdotes pudiesen contraer matrimonio, él decía, yo no lo haría. Me decía, yo ya tengo 40 y tantos años de servicio de Dios, y estoy hecho, y así como estoy, es que puedo servir mejor. Si me rompiesen ahorita el esquema, si cambiase, ¿no? Me generaría una confusión tal que probablemente hasta podría perder la vocación. ¿No? Entonces, quiere decir de que hay cambios que tal vez interiormente aspiramos, deseamos, pero que la Iglesia también muy prudentemente los va viendo la lectura de los tiempos, ¿no? ¿Qué cosa es conveniente para dar una respuesta apropiada a las sociedades y a las distintas culturas? Porque todo esto va a tener un fuerte impacto, no solamente en los sacerdotes, sino también en los feligreses. Si no, has escuchado lo que dijeron en las encuestas. La gente misma dice, no, habla sobre una cultura y habla sobre tradiciones. Y tradiciones que, por ejemplo, cuando nos comentaba Frank, justamente en 1400, 1500, Concilio de Trento, donde se estableció definitivamente el celibato sacerdotal, ¿no? Justamente eso fue lo que le dio unidad a la Iglesia. Los sacerdotes, todos de pronto, tenían ya una misma perspectiva, un único perfil, y con los cuales se entregaban y se consagraban a la misión divina. Entonces, ¿pueden haber cambios? ¿Es discutible? Sí, pueden haber cambios, se puede conversar mucho, ¿no? Ahora, si hay estos cambios, la Iglesia seguramente los va a hacer de manera muy lenta y pausada. ¿Para qué? Para que no genere inestabilidad, sino infunda seguridad. Bien, es momento de irnos a una breve pausa, pero regresamos con más en Debate y Diálogo. El celibato, una tradición que debe mantenerse, una elección. Regresamos con Debate y Diálogo en minutos. El celibato sacerdotal es un tema que se ha cuestionado por muchos años. Es la disciplina de la Iglesia Católica que obliga a profesar votos de castidad perpetua a las personas que deseen contraer las sagradas órdenes, es decir, el sacerdocio. Este se da de manera definitiva desde el Concilio de Trento en el siglo XVI. La Iglesia considera el celibato sacerdotal como un don de Dios y que por eso no se puede modificar la legislación actual. En el 2014, en Italia, el prefecto de la Casa Pontificia de la Santa Sede, el alemán Georg Geisgy, confesó que el celibato en los primeros años no fue nada fácil. El padre George indicó que al ingresar en el seminario tuvo luchas interiores sobre la castidad eterna. En el Perú, en el 2011, el padre Gastón Garatea añadió que no se debería considerar el celibato en todos los sacerdotes, considerando que esto sí es correcto para los que viven en congregaciones, pero no para los que viven en sus casas. Una nueva propuesta informativa, con un tratamiento diferente. Los hechos más impactantes y los temas que de verdad importan, contados en tiempo real. Y con el análisis de los expertos más destacados, para que usted esté bien informado. 7.3 Noticias, la información que necesitas, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde.
Aliados por la seguridad. Ahora más tiempo juntos. Porque la seguridad nos importa y porque lo pediste, tu programa Aliados por la Seguridad te acompaña de lunes a viernes a las 11 de la noche por TV Perú 7.3. La información que necesitas. Bien, regresamos con debate y diálogo. ¿El celibato sacerdotal debe ser opcional? ¿Se debe eliminar? ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3. Vamos a leer brevemente algunos tweets. Estamos en el set con Franz Visser, ex sacerdote y dirigente de Diálogo y Vida, y con Martín Ponce Guillén, ex fraile franciscano y educador. ¿Qué nos cuentan por Twitter? Nos dicen, J. Colfer 24, todos los sacerdotes deben honrar su vestimenta. Ferchen Martín nos dice, estoy a favor del celibato sacerdotal. Osorio Roca nos dice, tienen derecho los sacerdotes a tener familia. Luego nos comentan, Shana Robles, mi tío sacerdote, él no tiene hijos. Mayra Albitres, yo creo que tienen derecho a tener una familia, estoy en contra del celibato, derecho a tener hijos y a una esposa. Bien, vamos a escuchar a Franz Visser. La obligación que, como hemos dicho, rige desde el siglo XII, no ha tenido mucho efecto, como he dicho, todavía en el siglo XV hubo la mitad de sacerdotes todavía que no acataron el celibato. Por otro lado, si una cosa se tiene que imponer por la ley, no es lo que debe ser. Es ya una obligación. Es decir, una obligación si tú eliges, si tienes la vocación de sacerdote. Quisiera preguntarle si usted ha perdido su vocación de servir por casarse. Yo desde chico he querido ser misionero, pero no conocíamos otro camino que a través del sacerdocio en este tiempo. Ya desde chico me gustaba escuchar la prédica, pero me aburrían las misas. ¿Ya? Pero yo quise ser misionero, ¿ya? Lo que me ardía, y lo soy hasta hoy día. Y no voy a renunciar. Y lo soy en una forma, claro, que mi pueblo me tiene todavía como misionero, me ha ayudado también de salir del sacerdocio. Y yo he recibido de un obispo de la Teología de la Liberación y el permiso de enseñar religión. He formado mis grupos en mi barrio, grupos de conversiones. Y ahora, en estos 11 años de pensionista, me dedico el día entero a mi misión. Tengo un grupo, Diálogo y Vida, que de unos ya 100 y pico participantes, y estoy en la Federación Latinoamericana por un sacerdocio renovado. Como digo, me siento totalmente realizado. Tengo 3 hijos. Nietos seguro también. 6 nietos, cada uno tiene su parejita. No me falta lo necesario, pero puedo decir que que se cumple la palabra de Dios, buscan ante todo el reino de Dios, y lo demás le dará por añadidura. Porque muchos de mis colegas que han salido están en mala condición económicamente. Varios se han adherido a un movimiento de otra iglesia,
porque no, ¿cómo van a sobrevivir? No tienen ninguna profesión, ¿no? Voy a leer algo a razón de lo que usted está comentando. El Papa en algún momento manifestó una actitud comprensiva ante un sacerdote que se enamora o que quiere mantener una familia. Él dijo: soy el primero en acompañar a un sacerdote en ese momento de su vida, no lo dejo solo, lo acompaño en todo el camino, si está seguro de su decisión incluso lo acompaño a conseguir trabajo. Eso sí, lo que no permite es la doble vida. Cuando en 2000 la vida del ex obispo Jerónimo Podestá, que fue apartado de la iglesia porque tenía una pareja, ¿no?, fue visitado por el entonces cardenal Bergoglio. Existe también la doble vida, Martín Ponce Guillén, es decir, está esta vocación de servir, está el sacerdocio, sin embargo, algunos sacerdotes no acatan del todo el celibato. ¿A qué se puede comparar el desafío, entonces, si podemos llamar desafío, el celibato? No, sí, definitivamente el celibato es un desafío. ¿Por qué? Porque te plantea una exigencia. Entonces, a partir de esto, ahora, cuando uno escoge el camino sacerdotal, hace opciones de vida. Para esto no es una opción que te plantean de un día para otro, sino que es un discernimiento que toma todo un proceso, toma años. Desde que ingresa al seminario hasta que un día se consagra sacerdote y da el sí definitivo. Entonces, han pasado muchos años. En promedio, 10 más, 10 menos. ¿No? Entonces, que existe doble vida, deben existir. Deben existir. ¿Por qué? Porque así como existe el bien, existe la ausencia del bien. Hay gente muy honesta, muy íntegra en la iglesia y que de verdad son santos testimonios. Y hay otros que, a pesar de sus rectas intenciones, hablamos de intenciones o propósitos, de pronto pues no tienen la fortaleza para seguir, ¿no? Y ceden a la tentación. Y en este caso, ¿no debería revisar la Iglesia Católica, que es de lo que estamos hablando precisamente hoy, debería revisar el celibato? Ya, justamente allí vamos. El punto es el siguiente, de que es como el matrimonio, ¿no? Es como el matrimonio, en donde en el matrimonio tú haces un voto a tu cónyuge y le prometes, ¿no?, tu fidelidad, tu entrega, tu lealtad. Entonces tú vas a permitir que tu cónyuge de pronto traicione esos votos porque de pronto ha visto a otra chica más guapa y más bonita. No, no le vas a dar esas licencias. Ya, en el sacerdocio es lo mismo. Cuando uno entrega un amor exclusivo a Dios, o lo da a Dios o no lo da. Ahora, para esto también ha habido todo un periodo de reflexión para ver si asumes si tú ves que de pronto llega un momento, llega la encrucijada, un sacerdote se enamoró perdidamente, porque sucede, somos seres humanos, somos frágiles, somos carne, y decide, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Hago mi opción y digo, hasta acá es mi sacerdocio y voy a ser fiel a mi corazón y al amor de mi vida y me retiro. Es válido. Y eso es lo que está proponiendo el Papa Francisco. Es decir, entonces quiere decir que en este momento de la historia, socialmente, o escoges un camino o escoges otro. no hay término medio. No podrían haber sacerdotes que deciden tener una familia dentro de la Iglesia Católica. Ya, te digo. Como sacerdotes mujeres también en algún momento se va a tener que conversar. Te digo, en este instante existen sacerdotes católicos casados, con esposa y con hijos, pero son sacerdotes, uno, que vienen de la Iglesia Ortodoxa, sabemos. Son sacerdotes anglicanos que han pasado al catolicismo, entonces ya vienen casados. Entonces la Iglesia no les va a decir, oye, no, te separa de tu familia, imposible. Hay los otros sacerdotes, los sacerdotes in pectori, que están en secreto. ¿No? ¿Por qué? Porque viven en una realidad social en donde si se descubren que son sacerdotes los matan. Entonces tienen que confundirse con el resto, el común de la gente. Pero allí viven su apostolado, viven su sacerdocio. Y la Iglesia les da el espacio entendiendo a la naturaleza. Pero ahorita, ¿te imaginas que acá en nuestro Perú, ¿no?, vengan y digan, los sacerdotes pueden casarse? ¿Te imaginas todo lo que ocurriría? Sería un trauma muy similar al que se vivió después del Concilio Vaticano II, en donde las normas fueron tan bien hechos, pero en su aplicación fue tan radical, tan de un día para el otro, que generó una severísima crisis de fe en el seno de la Iglesia. Los mismos sacerdotes, un día hacían la misa en latín, al día siguiente tenían que hacer en la lengua natal, y no tenían certeza si esa misa valía o no.
Bien, vamos a cerrar ya el programa. Nos gustaría escuchar una breve reflexión y una conclusión sobre el tema del cual estamos conversando. Franz Visser. Jesús ha dicho una vez, no juren, vuestro hablar sea un sí o un no. En una edad de 20 a 30 años, uno no ha terminado de caminar, de madurar, de crecer en sabiduría, como dice de Jesús, y comprensión. Si en el camino se da cuenta, para él es mejor casarse, si da cuenta de que para él es mejor bajar y compartir la vida con la gente, la voz de la conciencia es la voz de Dios. Debe hacerlo por conciencia, por ética. Así de libertad. Como digo, no juren vuestro hablar sea un sí o no en cada momento de situaciones de la vida. Dios me llama para porque esto es ahora lo que tengo que hacer. Bien, ¿Ya? listo. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Martín Ponce Guillén, una breve reflexión. Una breve reflexión. Bueno, definitivamente el celibato sacerdotal es una tradición de la Iglesia, no es un dogma, y es una tradición que le ha dado fortaleza y unidad. Permite que nosotros, la Iglesia, el pueblo, los fieles, el común, nosotros, podamos ver también a nuestros sacerdotes como personas consagradas. Consagrado significa el que se separó, lo que se ha separado, lo escogido, lo mejor de entre nosotros para el servicio a Dios. Entonces, más bien es una imitación, es un ejemplo, es una entrega. Entonces, se nos propone un modelo de vida para alcanzar un fin mayor, el amor, la cercanía con Cristo mismo. Bien, muchísimas gracias a ambos por su participación en Debate y Diálogo. Estuvimos con Franz Visser, ex sacerdote y dirigente de Diálogo y Vida, y con Martín Ponce Guillén, ex fraile franciscano y educador. El celibato sacerdotal, un tema que abre el debate en la Iglesia Católica. Según Sandra Bell, profesora de Antropología de la Universidad de Durham y autora del libro Celibato, Cultura, Sociedad, no es una cuestión de fe, no es una creencia intrínseca de la Iglesia Católica, es una ley. Y ella dice, cuando los anglicanos quieren convertirse al catolicismo pueden mantener a sus esposas, lo que demuestra que el celibato de los curas no es realmente una creencia religiosa. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos en Debate y Diálogo. Y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.